¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes, comienzo de semana. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Buen comienzo de semana para todos. Día raro y arrancó fresco pero fresco. O sea, cuasi invernal, le diría. Y después mejoró bastante, tuvimos una tarde linda. Ahí, al borde del verano. Ya vamos a estar con el profe Serra y todos los detalles. Mire lo que es la actividad que en minutos nada más nos va a estar convocando. En la margen inferior vemos al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Está el móvil de Roberto Riolfo siguiendo, nunca he dicho mejor, ¿no? Siguiendo al presidente de la República en la actividad que está desarrollando a esta hora allí en el regimiento de Blandengues. Y además también tenemos a Matías Garro con toda la actividad que ha sido mucha del presidente electo Yamandu Orsi. Sobre eso vamos a ir a brindarles detalles en minutos nada más. Exacto, hay mucha información para compartir en lo que tiene que ver con la transición presidencial, sobre los encuentros que hubo hoy y sobre las reuniones que habrá mañana. Pero también hay información destacada del deporte. Ya está con nosotros Fiorella Rodríguez con el adelanto. Fío. ¿Cómo están? Estefan y Nico, les saluda a la gente en casa también. Defensor Sporting ganó la Copa Uruguay por tercera vez, el único equipo que ganó todas las ediciones de esta competencia. Bueno, el fin de semana también se generaron varios intercambios en la interna de Nacional justamente por esto, además de que son las elecciones el próximo fin de semana. Y el domingo, el fin de semana, Diego Aguirre confirmó que va a seguir en Peñarol 2 años más. Ya lo había confirmado aquí en BTV Noticias, pero lo hizo de manera oficial en el Palacio Peñarol, donde dio una conferencia. Así que vamos a estar con esos detalles y metiéndonos también en el partido que Juventud le ganó a Uruguay Montevideo por la final del ascenso, que se va a determinar el jueves quién termine subiendo a la categoría de privilegio. Muy bien, con eso y mucho más en un ratito del deporte. Mire quién volvió. ¿Quién volvió? A nosotros usted nos hizo falta. No sé si nosotros le hicimos... ¿Cuánta gente que lo extrañó? ¿Usted no? Y sabemos... No, yo lo digo porque habla en plural, parte integrante del grupo. Le quiero decir dos cosas primordiales. Primero, lo primero que le quiero decir es... imagino que usted nos habrá extrañado de la misma manera a nosotros. Un montón. No mienta, usted nos dijo que no. Y lo segundo... Usted nos dijo que no. Tenía ganas igual de seguir unos días más. Imagen la suya en sus redes sociales montando cual... Pasión de gavilanes. No. Yo iba a decir cuál el zorro, pero... ¿no? Le gané con la cabeza. Pero sí, está bien. La tenemos que buscar para... Capaz que en un Fue Noticia la podemos incluir, pero... El viernes la incluimos. Campera, tipo criado, ¿no? De arrabal, con tomando la leche de la vaca recién exprimida, directo. Lo disfruta. Y así... Ya veo que lo disfruta, sí. Saca sus huesos fuertes. La verdad, bienvenido. Nada para agregar. La verdad, nada para agregar. Bienvenido. Es mutuo. Muchas gracias. Los extrañé un montón. En el segmento internacional vamos a hablar de Siria. Finalmente se anunció a un nuevo primer ministro que será el encargado de la transición del gobierno tras lo que fue el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. En otras informaciones, al-Assad y su familia se encuentran en Moscú tras recibir asilo del presidente ruso Vladimir Putin. Y ya se respira la Navidad en México. Vean lo que son estas imágenes que tenemos para compartir con ustedes. Una marea roja de entusiastas corredores vestidos de Papá Noel se lanzaron a las calles en los suburbios de la ciudad mexicana de Guadalajara en una singular carrera de Navidad. Es la más divertida porque preserva la tradición y fomenta el espíritu navideño y el deporte en familia, dijo una de las participantes. Miren cómo corren, cómo viven la Navidad. Van sin regalos, ¿no? Van sin regalos. Y había uno de verde que se veía también por ahí. Miren lo que son esas barbas, ¿no? Estaba el Grinch por ahí, hay varios Grinch. Ahí está, miren, hasta los perros. Qué hermoso, ¿no? Bueno, hasta... Era violento el Grinch. Sí. ¿Eh? Es un Grinch violento. ¿Están de desacuerdo con la Navidad? Le agradecemos. Bueno. A ustedes, esto es más en el segmento internacional. Bueno, muy bien. Por suerte llega la seriedad. Profe Serra. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Estefanía, Nicolás. La verdad que sí, se lo extrañó a... Usted lo extrañó porque lo nombró desde el primer día al último. Eso seguro. Y cuando vi la estampa dije, esto es Cervantes, Don Quijote y Rocinante, pero dije, no, es de él y cabalgando. Muy bien.
Bueno, dicho esto, suerte que ha vuelto. Bueno, nos encontramos con una situación de estabilidad atmosférica, gente que decía que una masa de aire polar llegaba, una masa de aire con menor temperatura, sí, a la que estábamos acostumbrados, que teníamos casi 30 grados. Pero la situación va a ir mejorando y las temperaturas van a ir ascendiendo en estos días y vamos a tener temperaturas que tal vez lleguen a los 30 grados en nuestro país en las próximas jornadas. Y dentro de muy poquito vamos a hablar del pronóstico extendido, qué es lo que va a pasar mañana y en las próximas 72 horas. Muy bien, profe, muchas gracias. Que pasen bien. Compartimos los principales títulos. El gobierno concedió la autorización ambiental previa al consorcio privado Aguas de Montevideo para el comienzo de la obra del proyecto Arasatí. El gobierno negó que se haya ocultado información en la audiencia pública. Intensa actividad del presidente electo Yamandu Orsi por la transición presidencial. Está previsto que el lunes haga la presentación de su gabinete ministerial, móvil en vivo. Tras la paralización del fin de semana, los bailarines del Sodre alcanzaron un acuerdo y este martes se realizará la función suspendida del Cascanueces. Desde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ya lo recibimos para que nos amplíe la información. Roberto, buenas tardes. Enaltece la importancia de... Buenas tardes, compañeros. Me encuentro en el barrio Cerrito La Victoria, aquí en el Regimiento de Caballería número 1 Blandengues de Artigas. Está presente el presidente de la República justamente en este aniversario número 228. Allí lo ven en el estrado, al presidente de la República. Comenzó bastante en hora esta ceremonia, por supuesto entronando las estrofas del himno nacional, y ahora en este momento están leyendo el formato de lo que va a ser toda esta celebración de los 228 años justamente de este regimiento. Les quería decir que fue creado el 7 de diciembre del año 1796 por decreto del virrey del Río de la Plata. Por aquel entonces era don Pedro Melo de Portugal, siendo su primer sede el cuartel Dragones, pero del cuartel Dragones que está en Maldonado, allá por San Carlos. Bueno, por supuesto, uno de los primeros integrantes que tuvo fue que se convertiría en jefe inmortal, y nuestro prócer José Gervasio Artigas, quien ingresó como soldado 6 meses después, en el 1797, en marzo. Bueno, los blandengues acompañaron a Artigas, por supuesto, en la gran batalla de las Piedras, en los 2 sitios que tuvo Montevideo, en el éxodo del pueblo oriental también, que ellos se fueron atrás de Artigas dejando sus bienes y también todas sus riquezas, ¿no?, en defensa de sus ideales. Tuvo muchas denominaciones. Finalmente en 1829 se llamó Regimiento de Caballería número 1, y lo importante es que desde el año 1858 recibe su misión de escolta presidencial. Lo hemos recordado en otras oportunidades. Este regimiento, los blandengues, es quien preside la institución, presidente de la República, quien custodia, quise decir, y el batallón Florida, por ejemplo, al legislativo. Esta es una ceremonia que va para largo, recién arrancó, una lindísima tarde de primavera, pero Lacalle Pou no es la primera actividad que tuvo en el día de hoy. Más temprano, a las 16 horas, recibió en Torre Ejecutiva al presidente de CUTSA, Juan Salgado. Allí esta empresa CUTSA, compartió estos primeros 6 ómnibus totalmente eléctricos que van a estar abocados a cubrir las líneas suburbanas. ¿Sí? Vamos a escuchar la palabra del presidente de esa empresa, de compartir imágenes de lo que fue un relato una conversación muy amena entre el presidente y Juan Salgado. Incluso el presidente de la República subió a los buses, estuvo sentado donde va el chofer, disfrutó mucho del encuentro, fue bastante largo, por más de 1 hora y pico estuvieron allí en la puerta de Torre Ejecutiva. Vamos a compartir lo que Salgado decía de estas unidades a los medios allí que estábamos apostados. Bueno, estos son la primera partida de 37 unidades que van a estar circulando en estos días ya, el total de estas unidades en el área metropolitana, o sea que en todo el sector interdepartamental, Canelones, San José. Ya hay 50 unidades más del sector Inter que hace 2 días ya embarcaron desde China y están llegando a mediados de febrero, y con eso vamos a estar completando antes de que termine febrero un 75% de la flota interdepartamental que va a ser totalmente
eléctrica. ¿Cuál es la inversión que se ha hecho para estos ómnibus y para los que ya vienen en camino? Bueno, la inversión es muy difícil de decir porque hay un trabajo previo muy importante. No solamente es lo que cuesta cada unidad, sino toda la infraestructura y todo el trabajo que se tiene que hacer en obras civiles, en los cargadores, en transformar lugares de estacionamiento en terminales de carga y en todo lo que es el concepto de aprendizaje de los conductores, los cambios en los talleres. O sea, realmente es una inversión muy importante que se espera que en el mediano plazo pueda tener su retribución, pero no es una retribución que venga o que se note inmediatamente, sino que será en el mediano y en el largo plazo. Pasó a situación de retiro obligatorio en julio del presente año. Por supuesto, el presidente de CUTSA le consultamos qué pasaría con el precio del boleto. Bueno, cuando se completen el 100% de las unidades del servicio suburbano, se podría llegar allí a hablar del precio del boleto. Sabemos que, según Salgado nos dijo, el 17% de lo que cuesta hoy el precio del boleto tiene que ver con el gasoil. Una vez eliminado entonces el gasoil de por medio, si son todas las unidades eléctricas, uno podría presuponer que, nos decía él, podría llegar a bajar el boleto un 17%, pero por supuesto eso es algo a futuro y a conversar. Entonces nosotros nos quedamos aquí por el Regimiento de Caballería número 1, los blandengues de Artigas, y si surge alguna novedad de acá en el transcurso del informativo los volvemos a convocar. Adelante, compañeros. Presentó Yetur. Lleva tu Yetur Dashing y elegí tu beneficio. Financiación con tasa cero de Scotiabank o un año gratis de Seguro Sura. Yetur Dashing. Tecnología de vanguardia. Le agradecemos a nuestros compañeros por el trabajo en esta jornada, en actividades que, como decíamos, todavía continúan a esta hora. Ahora vamos a pasar a otros asuntos, uno de los grandes temas del día. El gobierno finalmente concedió la autorización ambiental al consorcio privado Aguas de Montevideo para el comienzo de la obra del polémico proyecto de Arasatí. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, aclaró que se trata de una instancia más del proyecto, pero no significa que el gobierno haya firmado la inversión. Este asunto está siendo abordado en la transición entre el gobierno saliente y el entrante, aclaró el ministro de Ambiente. Se desplegó un trabajo técnico y científico detallado que abarcó cada aspecto relevante para asegurar que las decisiones estuvieran basadas en evidencia y en un análisis profundo. A lo largo del proceso, se realizaron 5 mesas técnicas con participación de técnicos del Ministerio y de especialistas referentes nacionales que abordaron temas claves para el análisis ambiental. Las mesas consistieron en la caracterización ambiental de Río de la Plata en la zona donde se implanta la toma, la frecuencia y magnitud de los episodios de fluviaciones algales y la capacidad del sistema de potabilización del agua, el cruce del río Santa Lucía y la protección de los humedales del área protegida, los efectos sobre el agua subterránea que conlleva la implementación de almacenamiento de agua bruta y el monorrelleno, la frecuencia y duración de los episodios de salinidad en el Río de la Plata, incluyendo el cambio climático. Cada una de estas instancias permitió profundizar en los aspectos ambientales más críticos, fortaleciendo nuestro entendimiento en los potenciales impactos del proyecto y de las medidas de gestión ambiental que resulta pertinente implementar. Este esfuerzo fue acompañado por reuniones con varias instituciones estatales y una convocatoria temprana a las comunidades locales. Escuchar a la ciudadanía ha sido central en este proceso, porque sabemos que su perspectiva aporta un valor incalculable y enriquece el proceso de evaluación. Fruto de este intercambio, se solicitó al consorcio ajustes al proyecto por razones ambientales. Las mismas consistieron en la modificación de una parte sustantiva del trazado de la tubería de agua potable, minimizando la interacción con Ciudad de Plata, y la modificación de la modalidad y cruce de Río Santa Lucía, minimizando la intervención sobre la zona de humedales. Además, se solicitó información complementaria al consorcio en 10 ocasiones para aclarar dudas y complementar detalles esenciales. Y por su parte, la Comisión en Defensa del Agua y la Vida se proclamó en contra de esta habilitación por parte del gobierno. Denunciaron que en la zona donde se prevé la construcción de la planta se presentaron efectos de cianobacterias, salinidad y que el agua traída de esta toma será peor de la calidad que la actual. Además, criticaron que no se les dejó participar en las audiencias públicas y que se les ocultó información. Nosotros discrepamos ampliamente y esto lo hemos denunciado nacional e internacionalmente. Recién Ana Gil lo decía, tanto en el examen periódico universal como en el convenio de Escazú,
como ante la justicia uruguaya, en donde afirmamos que no hubo ni participación, ni acceso a la información y tampoco acceso a la justicia como la normativa nacional lo exige. Entonces nosotros entendemos que esta autorización no se podría haber dado porque no se cumplieron con estos requisitos, pero además hemos hecho muchísimos aportes en el periodo de manifiesto, justamente mostrando que no estaban haciendo un análisis exhaustivo del proyecto. Hicimos cuestionamientos al estudio de impacto ambiental, pusimos más de 300, 400 observaciones, entre ellas que no respetaban bibliografía reciente, que no tenían, metodológicamente tenían muchos errores, por lo tanto entendemos que esta autorización ambiental previa no está cumpliendo con la normativa nacional. Bueno, y sobre este asunto el gobierno negó que se haya ocultado información en la audiencia pública y confirmó que se detectó la presencia de cianobacterias y desalinidad donde se va a construir la represa. En esta instancia se escucharon todas las voces, se discutieron los puntos relevantes y se consolidó un diálogo amplio y transparente. Finalmente, sumamos al expediente los antecedentes aportados por diferentes personas y organizaciones interesadas. Este proceso refleja el compromiso de nuestro ministerio con la transparencia y el rigor técnico. La División de Emprendimientos de Alta Complejidad evaluó cada informe, estudio y comentario presentado, concluyendo que con condiciones específicas y bajo estricto plan de seguimiento, este proyecto no generará impactos ambientales inadmisibles. Lo que estamos diciendo hoy es la autorización previa a este proyecto con el cual damos la viabilidad ambiental. La conversación que tuvo el gobierno electo con el señor presidente de la República, no tengo conocimiento de cuáles fueron, y bueno, estará en el ámbito de la transición en las etapas siguientes. Esta es una etapa que culmina hoy con la autorización ambiental previa. Sobre los episodios de floraciones algales, se reconoce la existencia de episodios de floraciones algales, se discute su frecuencia, su magnitud y también lo que son las capacidades que tiene el sistema de tratamiento de manejar esas aguas y de entregar agua que cumpla las condiciones de potabilidad que exige la norma nacional. Respecto a las condiciones de agua salobre, efectivamente, nuevamente, se reconoce la existencia de episodios de salinidad, se da opinión respecto a cómo eso lo ha valorado el proponente en su presentación. No se comparte alguna de las valoraciones que se ha hecho el proponente en la presentación y se deja explícito esa situación. Sin perjuicio de ello, se reconoce que eso no es impedimento para plantear el proyecto y plantear el proyecto con las con las consideraciones que corresponda respecto a la frecuencia de ocurrencia que tengan esos episodios a lo largo del tiempo. Avanzamos en otras informaciones. Les comentamos que la mutualista Casmu transmitió tranquilidad a sus socios y aseguró que la calidad asistencial no está comprometida tras la decisión del Ministerio de Salud Pública de enviar el informe de los interventores a la Fiscalía. A través de un comunicado firmado por Raúl Rodríguez, presidente de la institución, se aseguró el funcionamiento de las actividades y operativas diarias con total normalidad, garantizando la continuidad de los servicios. El informe que presentó el Ministerio en el Parlamento la semana pasada indica que en la mutualista existía una ausencia muy importante de procedimientos básicos de control interno y que había gastos superfluos, desvíos a normativas vigentes e incumplimientos estatutarios. Hacemos la primera pausa. Exacto. Enseguida volvemos con más información.